quiero hablaros de la sociedad y los autónomos. ¿Cuándo es el mejor momento para dar el salto? Para ver las diferencias entre sociedad limitada o autónomo y saber qué es lo que más te conviene, lo primero que vamos a hablar es sobre la responsabilidad. Debéis tener en cuenta que un autónomo tiene un riesgo directo de su patrimonio personal, o sea, afronta los problemas que puede tener con su patrimonio personal. En cambio, si es administrador de sociedad, la responsabilidad está limitada al capital aportado. Esta protección del patrimonio personal siempre se dará, excepto cuando haya actuaciones negligentes o fraudulentas, haya una falta de cumplimiento de deberes, cuando firmes un préstamo y aportes un aval o garantía personal, que eso responderá con tu patrimonio personal, o cuando tengas deudas fiscales y laborales. O sea, vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que la sociedad, por ser administrador, podemos hacer lo que sea, estás más protegido, pero es a través de una cortina. No es que no te puedan ver. Si haces todas estas acciones, al final la responsabilidad van a intentar traspasarla a tu patrimonio personal. Otro punto que tenemos que tener en cuenta entre si cambiamos de sociedad limitada o autónomo son los impuestos. Como bien sabéis, los autónomos tenemos un impuesto progresivo sobre los rendimientos que hemos tenido en el 2022, que va desde el 17,5% al 48,5%. Y es una escala progresiva en función de los rendimientos. Después tenemos una serie de deducciones por hijo, pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más beneficio, más rendimiento, más va a ser los impuestos que pagamos y el porcentaje es progresivo, pudiendo llegar a un 48,5%. Muchos de vosotros comentáis que, hombre, si se hace a través de sociedad, es un 23 fijo los impuestos que tenemos por sociedad. Tened en cuenta que es un 25 si se factura más de 1.000.000 de euros. Y en algunos casos puede ser el 15% en los 2 primeros años, siempre que no tenga siempre que no se haya realizado anteriormente la actividad de la sociedad mediante un autónomo. Entonces, parece que es una ventaja tributar por sociedad en vez de por autónomo, porque es fijo. Aquí nosotros aconsejamos que a partir de 50.000 euros de beneficio, pues estudiemos esos casos. Para rendimientos bajos no interesa fiscalmente, pero ya cuando te metes en unos rendimientos importantes, cabe que estudiemos. Debemos tener en cuenta que los beneficios del autónomo, una vez que tributes por esos porcentajes de la tabla, esos ya pertenecen al autónomo, mientras que los beneficios que vamos a tributar al 23, al 25 o al 15, como hemos dicho, no son del autónomo, sino de la sociedad. Y para que el autónomo disponga de esos beneficios, pues deberemos de buscar diferentes fórmulas, como pueden ser la nómina, pero tenéis en cuenta que lo que saquéis de rendimiento de la sociedad con la nómina tiene la ventaja que no va impuesto a sociedades porque se deduce, con lo cual no tributaremos el 25%, pero lo que saquéis de nómina sí tributaréis en la renta, en el IRPF personal, cuando lo hagáis y irá al tipo de la tabla. Podéis sacarlo también con dividendos, pero tenéis que tener en cuenta que si retiráis dividendos, eso tributará en la renta del autónomo después de haber aplicado también y haber sido impuesto, haber sido grabados por el impuesto de sociedades con el 25 o el 23, con lo cual tendría una doble imposición. Y otra manera de disponer del dinero de la sociedad a través del socio es mediante préstamos, pero tenemos que tener en cuenta que este dinero deberá devolverse a la sociedad y además el autónomo deberá pagar intereses a la sociedad y, por supuesto, también deberá estar registrado. Otro punto que tenemos que tener en cuenta en nuestros pasos de sociedad limitada a autónomo son los seguros sociales que se cotizan. Por autónomo, ya sabéis que está la famosa tabla, que os pongo en la presentación el enlace donde podéis consultarlo, donde los autónomos ahora vamos a tributar en función de los rendimientos por una escala. Cuanto más rendimientos, mayores serán los seguros sociales. En la sociedad también se tributa,
pero el autónomo, por ser autónomo societario, tendrá una base mínima de 1.000 euros al mes. De ahí no podrás bajar. Cuando es autónomo, sí lo puedes hacer. Y el autónomo societario tributa en función de los rendimientos dinerarios o en especie derivados de la participación como socio y de los rendimientos del trabajo. Entonces, esta diferencia tenemos que tenerla en cuenta también. Otra diferencia importante es que como autónomo, como bien sabéis, en Extremadura, por darte de alta de autónomo, puedes optar a una subvención de 9.000 euros para mujeres desempleadas, de 7.500 para hombres menores de 30 y mayores de 52 y de 5.000 euros para el resto de colectivos. Esto lo pueden hacer los autónomos, pero están excluidos aquellos autónomos que tengan funciones de dirección o gerencia en una sociedad, por lo cual el autónomo sí puede optar a esta subvención, pero si ya es societario no puede optar. Otro punto es el control de datos. Tened en cuenta que un autónomo no tiene obligación de llevar la conciliación bancaria ni presentar cuentas anuales, con lo cual el coste de asesoría suele ser menores. Cuando pasa de autónomo a sociedad, los costes son mayores porque tenemos que cumplir estas obligaciones y hay más trabajo administrativo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que como autónomos no tenemos que publicar en el registro mercantil los resultados y datos financieros. Por lo cual, concluyendo, la elección entre ser autónomo o constituir una sociedad depende de varios factores. Si queréis más protección, ¿vale?, pues deberéis optar con la sociedad, con las salvedades que hemos dicho anteriormente. Pero tened en cuenta que la sociedad conlleva a una mayor complejidad. Ser autónomo es más simple, implica una mayor responsabilidad personal y además tiene una tributación progresiva. Por lo cual, la decisión depende de las necesidades y objetivos. Como a modo de resumen, tened en cuenta que como autónomo la responsabilidad es personal y tiene un impuesto progresivo, ¿vale? Pero tiene de ventaja que el beneficio es dispuesto. Todo lo que tributéis no hace falta ni que lo paséis ni por nóminas, ni por dividendos, ni préstamos, ya es vuestro. No hay un mínimo en la base de cotización. Podéis optar a la subvención de autónomo en Extremadura y no tenéis obligación de conciliar bancariamente ni presentar cuentas anuales, con lo cual la asesoría debe ser más económica. Y deciros que el jueves que viene grabaré el vídeo y hablaremos de los puntos que tenemos que tener en cuenta para evitar inspecciones. Los jueves a las 4:30 estaré disponible con un tema de actualidad y para resolver las preguntas que creáis convenientes. De todas formas, tened en cuenta que estos vídeos quedan grabados para cualquier consulta que queráis hacer. Y me tenéis disponible en página web, y en la página web viene tanto WhatsApp como cita, lo que podéis ayudaros, contad con nosotros. Un saludo, David Carretero, de Cuenta Más Asesoría.